estudio. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo, ventas por mayor y menor, reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992, pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14. Con la conducción de Enrique Lagut. Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva emisión de Artículo 14, desde el año 2001, el programa político en la ciudad de Tandil. Estamos también con la gente de FM Líder, la 93.9, y esto es los días miércoles y viernes de 15 a 16 horas de Artículo 14 en este ciclo 25 en FM Líder, la 93.9. La están viendo. La están ya, aquellos que están viendo en vivo, en directo a través de nuestras redes, es la doctora en historia, la Tana. Sí. María Argeri. Ahora te decimos Tana. Una vez más, yo te voy a saludar y voy a hacer un pequeño comentario de algo que está saliendo ahora en la provincia de Buenos Aires. Tana, bienvenida una vez más. Y en este ciclo 25 la primera vez. Sí, gracias por la invitación. Con un temita que vamos a hablar del 25 de mayo de 1810, pero ahora después charlamos. ¿Sabés lo que pasa? Quería hacer un pequeño comentario que yo lo voy a hacer después solo, digamos, como comentario, pero quería dejarlo ahora, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha enviado una ley, o por lo menos un proyecto, para volver nuevamente a insistir reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Un proyecto que ha entrado a la legislatura del gobernador Kicillof y es un tema realmente para charlarlo, para tratarlo, donde yo ya hace años, que digo que tiene que haber elección, reelección, y después si fuiste muy bueno, volvé dentro de 4 años. Que la ley en la época de María Eugenia Vidal marca que te tenés que ir. Ahora, esto es para el 2027, se están adelantando para el 2027 para que salga este proyecto, pero ya vamos a charlar. Caos político, porque uno piensa, ¿no? Caos político en la Argentina. En nuestro país un caos político, bueno, el 2001 que fue, tremendo caos político, ¿no? Después de, y me acuerdo clarito porque en agosto del 2001 nació Artículo 14, y la gente, hubo elecciones de medio término como ahora, y la gente después pensó que yo había puesto Artículo 14 por todo lo que se armó. No, nadie sabía lo que se iba a armar y lo que se armó. Un caos político. Ahora, que el 25 de mayo, caos político fue también la caída de Perón, bueno, los gobiernos militares que fueron cambiando y también hubo caos político en la Argentina. Ahora, que el 25 de mayo de 1810, Tana, que es lo que vamos a charlar y a conversar, ¿lo podemos situar dentro de lo que fue un caos político? Mirá, la primera cuestión, vos cuando me dijiste, bueno, me invitaste para venir, yo dije sí. El tema es que después me quedé pensando, cada día, a medida que transcurre, ahora ha habido un profundo cambio cultural en los últimos 30 años y se hace muy difícil comprender aquel año 1810, no solo el 25 de mayo. Digo,
el inicio del siglo XIX es absolutamente incomprensible. O sea, y no sé, vamos a tratar de explicarlo que se entienda. Por empezar, es una sociedad que anda a caballo o a pie. A caballo. Hoy no se sabe si el caballo lo tenés que montar para atrás, para adelante, cómo entra, ¿viste? Si te tenés que sentar arriba del cogote del caballo, no tiene mucha idea. Entonces ya empezamos mal. Bien, de ahí, imagínate, todo lo que ahora haces en avión, imagínate, claro. de Buenos Aires a lo que es hoy Bolivia, de Buenos Aires a Mendoza, ¿sí? A Santiago de Chile, o de Buenos Aires a Paraguay. Entonces, o de Buenos Aires al sur de la Patagonia, medio como que no se casa. Los tiempos son diferentes. Y aquel conflicto político, sí hubo en su momento un embrollo, ¿viste? Pero hoy lo vemos con una gravedad que seguramente los que vivieron eso no le vieron la misma gravedad. Hoy, por ejemplo, si hoy vamos redactando lo que pasó ahí, decimos, oh, pero qué lío, para no decir quilombo, pero bueno, ya que estamos en quilombo, ¿qué? Pero mirá lo que era esto. Y eso porque no lo entendemos. Porque no lo entendemos, y hoy, si hubiera un lío de ese estilo, no tenemos ni la tradición, ni las instituciones que lo contengan, lo sostengan y le den sentido. Hoy no las tenemos, porque las perdimos. Y porque la fuimos dejando en el camino. La dejamos en el camino, claro, sí. Lo dejamos en el camino. Y es interesante ver el 25 de mayo, todo eso que se conforma en esa semana de mayo, y digamos, es un acontecimiento que viene gestándose en la crisis interna de España, y sobre todo en el siglo XVIII. Bueno, era la potencia. ¿Sí? Manejado por los Borbones. Claro. Entonces, yo siempre cuando me acuerdo que estudiaba o daba clase de historia argentina o americana, decía, no, ¿cómo no se hizo la revolución de independencia antes? ¿Viste? Porque venía la cosa terrible. ¿Qué pasa? Los Borbones franceses, o sea, el intento del poder absoluto lo iban queriendo poner, pero no podían. ¿Y por qué no podían? Porque España tenía una tradición de 1000 años, 1000 y pico, sí, claro. ¿sí? De otra forma política. Los cabildos. Los cabildos. Entonces, la otra vez que estuve, charlamos sobre los cabildos. Y vos sabés que en Argentina sigue sin comprenderse qué eran los cabildos. Los cabildos eran una república, viste, una democracia directa, una república eran, que después lo fueron, viste, con el tiempos borbónicos, pero los cabildos provienen de los concilium, de la forma medieval, de los pueblos medievales, y sobre todo esas formas también republicanas que estaban dentro del Imperio Romano. Las asambleas abiertas el sentido de comunidad, cuando en un pueblo se iba a decidir algo, lo que decidía este pueblo no lo tenía que acatar el pueblo que estaba al lado, lo decidía que por ahí ni le interesaba, tampoco, pero se llamaba la asamblea, y la asamblea, digamos, del pueblo era la que decidía, y de ahí viene un concilium, del concilio, de ahí viene el Consejo Deliberante escrito con C y no con S. Claro, bueno, del claro. Concilium. Bueno, entonces después vienen en toda la Edad Media, digamos, esta independencia que tienen estos consejos. Y por otro lado, hay otra cosa más, tradiciones de pueblos, digamos, que entraron después al Imperio Romano, eso que le llaman de origen bárbaro, pero es del Imperio Romano, que entraron al Imperio, se asentaron y tenían una tradición electiva de su jefe. Una tradición electiva, eran las fuerzas las que elegían el jefe, era el pueblo el que elegía al rey. Bueno, ajá. Y esta tradición está acá, y ahí tenés, si quieren, vayan, estudien, ¿viste? Hay que leer mucho, estudiar mucho, y yo acá no me acuerdo los nombres en latín y todas las frases que tienen en latín, pero digo, cuando vos lo estudiás y te lo mandan a estudiar y lees, yo entendí, lo digo siempre, porque en Argentina era imposible entender el cabildo. ¿Cuándo entendí el cabildo? Cuando fui a estudiar a España. Ahí entendí cómo funcionaba. Y ahí decía, ahora entiendo.
Ahora entiendo. Porque acá era un Pero problema. era ¿no? tremendamente importante en su momento Sí. el cabildo. ¿Y sabés qué Claro. pasa aquí? La Más allá idea. después, acá que se hizo una No, reducción y no, toda la esa idea, edilicia, ¿no? la idea del federalismo, Claro. la idea federal que se adopta, que viene de Yanquilandia, la idea federal, tapa la idea republicana originaria del cabildo. Fíjate que en 1820 lo primero que suspenden los cabildos. Lo primero, 1820, ¡prr! Chau, porque no iban a poder ordenar nada si seguían los cabildos. No se podía construir poder provincial o poder regional con los cabildos. Porque ¿qué pasa? El cabildo era en una zona, en un territorio determinado, el que resuelve y decide, y el pueblo decide. Y tenían diversas formas. El funcionamiento normal del cabildo con sus alcaldes y regidores electos, y después el personal institucional, ¿sí? El personal interno. Y bueno, pero Ahí tenía acceso, sin voz o Sí. voto, ¿tenía acceso la gente en los cabildos normales? en los cabildos normales, cuando por ejemplo tenía la forma que funcionaba el cabildo normalmente, y cuando había un problema en la ciudad se llamaba cabildo abierto. Hoy 22, fecha de cabildo abierto. Entonces se llamaba cabildo abierto. ¿Qué sé yo? Pizarro, cuando decide en el Cusco fundar Lima, llama cabildo abierto. Se llama cabildo abierto. Y además hay otro de los problemas graves. Digo, acá en Argentina no lo terminaban, nunca lo terminaba de entender porque no te lo explicaban. Y porque además no se entendía. Fíjate, la forma cabildo, o sea, es el poder soberano reside en la comunidad, en el pueblo. Entonces ahí hay una cosa que tiene España que no tienen otros pueblos, y esto te lo dicen historiadores de fuste. O sea, el pueblo español participó siempre en sus formas de gobierno y decidió, o sea que los otros, en otros lugares no. Si no nos explica semejante imperio, cuando no pueden explicar semejante imperio que arranca en el centro de Estados Unidos y Canadá, centro-oeste, y de ahí baja, ¿sí? Bueno, salvo la zona portuguesa, baja hasta el sur de América del Sur. Toda la cordillera Sí, de los Andes. sí, más todo. Agarraban todo, ¿Cómo? geográficamente, ¿no? ¿Cómo sostenés eso? ¿Qué tenés que necesitar? ¿Por la fuerza, como dicen muchos? Sí, peleas había, represiones había, guerras había, pero no lo inventaron los gallegos cuando llegaron acá los españoles, ¿eh? No, ya había guerra, alianzas, acuerdos, y sin eso, o sea, sin esa soberanía de los pueblos, no podés tener semejante imperio. Entonces, cuando te hacen los relatos de América y no del dominio americano, lo único que yo me acuerdo, me quedaba pensando, decía, esta gente está relatando como si España necesitara un ejército como el de la Segunda Guerra Mundial. No, ¿por qué? Por los acuerdos. Porque hubo acuerdos. Claro, pero quedamos mal si hablamos de los acuerdos. O sea, que los acuerdos con la nobleza de los pueblos, que yo no hablo de originario porque yo racista no soy ni me gusta. Los pueblos que estaban acá en América, pueblos americanos, es mejor, que vinieron de diversos lados, porque hasta ahora no se ha demostrado que sean originarios de aquí. Si un día se prueba la teoría de Ameguino, que decía que el hombre original, los pampas, será otra cosa, pero por el momento se sabe de dónde vinieron todos. Y se sabe no por genética, porque si hay algo que no me gusta es cuando le meten la genética. ¿Sabes por qué? Porque hace 100 y pico de años hubo gente que laburó más que los genetistas. ¿Sabes cómo laburaba? ¿Sí? Eran lingüistas. Claro. Y entonces, por tanto, estudiaban las lenguas y en el cruce de los idiomas sabían de dónde habían llegado. ¿Viste? Y a partir del idioma y de la lengua vos tenés una mayor facilidad para poder entender los acontecimientos históricos. Que la genética que te dice, nada. A ver, ¿no hay pueblo originario en nuestro territorio actual de Argentina? No. No son. Originario no. Y además hablar de originario es una cosa racista. Porque imagínate en el siglo XIX hablar de originario. En pleno lío, ponele, para que lo recuerden, entre como es, unitarios y federales. Había un lío y los unitarios terminaban con el cacique fulano o los federales con el cacique mengano combatiendo, se casaban, iban, venían. ¿De qué me estás hablando? Sí. O sea, yo me acuerdo cuando hice la tesis doctoral, tenía que definir cuál era el objeto de estudio, quién eran los llamados indios
por los europeos, ¿no? Indias orientales, Indias occidentales. ¿Quién eran estos nativos? ¿Y quién era? El que esté bajo un mando de cacique. Ahora, si la piel es de este color, del otro color, tiene antecedentes, su pasado, sus abuelos, no sé. Está bajo mando de cacique. Y hay una cosa también que no se entiende, el plano de lo político. Entonces, si no se entiende el plano de lo político, digamos, esas dos soberanías, esa soberanía de base que tiene España y esa soberanía del rey. O sea, el rey recibe lo que el pueblo le da y gobierna porque el pueblo lo decidió. Entonces tenemos ahí los dos pactos. El pacto societatis, que es primero, es el pacto de esta sociedad, ¿sí? Hacemos acá nuestros acuerdos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de gobierno, el pacto de la sociedad. Y el pacto de la sociedad, tiempos medievales, españoles, decide el pacto subietionis, es decir, el pacto de sujeción, donde vos le entregás la soberanía a determinada persona. Podía ser rey, conde, duque, lo que fuese, ¿sí? Entonces es el pueblo el que decide. Y este pueblo... Ahora, perdóname, vos date cuenta que tampoco se deben, no sé, por lo menos a mí no me lo explicaron ni en el primario ni en el secundario todo esto. En el hoy o en algún determinado momento se hablaba de los reyes, el rey era el soberano máximo que decía esto, aplicaba leyes, era el estadista y que venía por una cuestión familiar, vamos a... O sea que ya España en aquel momento, allá en 1800, tenía estos cabildos que eran... Todavía los tenía. Porque es lo que había eran pasado. Una cuna de la democracia, sí, eran. Claro que sí, de la democracia directa. Claro que sí. ¿Qué pasó? Los Borbones en el siglo, o sea, en el 18 empezaron a ajustar esto. Y cada vez menos cabildos abiertos. Y cada vez, y había documentos, yo siempre cuento... Pero eso porque ellos querían entonces ser un rey... Sí, porque estaban acostumbrados al absolutismo monárquico. Y entonces la pasaron, no sabían cómo apretar. Y claro. Entonces, esos son los Borbones. Una de las cosas que se mandaron acá, basta. Los que nacieron de América no gobiernan más. Tienen que ser ahora traídos de España para gobernar. Primera cuestión. Segunda. Que ahí aparece el virrey. Sí, 1776 el virreinato. Claro. Y 78, 80 las gobernaciones intendencias. Por arriba de los cabildos, de 5, 6, 4, 5 cabildos, le mandan una institución, los gobernadores intendentes. Entonces vos tenemos la intendencia de Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, después hay varias intendencias en el norte de lo que es Bolivia, cuando crea el virreinato, bueno, la intendencia... Ya perdía poder el cabildo. No, era para lío, claro, era para lío, ¿no? Claro. Era para lío, porque se te pone por encima del cabildo, ya no sabían cómo hacer. Incluso documentos que encontraron colegas en México, del siglo gobernado, digamos, por esto, los 18, decían el cabildo abierto, tufo a comunidad, ¿no? Entonces, no querían saber nada con esto, no querían saber nada. Ese es uno de los problemas que hay, pero la cosa seguía estando, ¿sí? Y sobre todo, seguía estando, vos fíjate que España entró en una crisis terrible cuando la invasión francesa, ¿sí? Entonces, está el proceso de la Revolución y de la Revolución Francesa, y antes de eso, digamos, todo el trabajo de los pensadores iluministas, los filósofos y demás. Ahora bien, esa Revolución Francesa fue la que brotó muchísimo en esta América Latina. Sí, sus ideales, ¿no? Sus ideales, pero cuando vos lo mirás, los ideales están de la Revolución Francesa, están los ideales, pero lo que sostuvo fue la forma antigua de la democracia directa. O sea, lo que sostuvo, ¿por qué es esto? Los ideales de la Revolución Francesa están en los intelectuales, están en un Mariano Moreno, están en un Belgrano, están en San Martín, pero hasta ahí, ¿viste? Hay cosas que no terminan de cerrar. Están y los conocen, y conocen los libros, claro. Y estudiaron, conocen, ¿me entendés? Cómo es una democracia, digamos, parlamentaria, que era la producción industrial, los fisiócratas, el desarrollo de la agricultura, el comercio interno, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo eso lo sabían. Pero lo que sostiene, lo que logra
el proceso de independencia es el pueblo. Estamos dialogando Y de eso nos olvidamos. Estamos dialogando aquí en Artículo 14 con María Latana Arcegui, doctora en Historia. Bueno, sobre el 25 de mayo de 1810, que entramos ya en cuestiones que hacen a esta historia que quizás en las escuelas no se trata. Como, por ejemplo, estamos en el 22 de mayo de aquel 1810, el Cabildo Abierto, que determina muchas cosas. La ida de un virrey, por ejemplo. Por ejemplo. Un cambio de un gobierno prácticamente. Sí, sí. Echaron un gobierno. Sí. Ahora, decime, ¿ese Cabildo Abierto fue ya puesto como con la libertad de los Cabildos Abiertos que estabas explicando, o ya los Borbones tenían injerencia en ese Cabildo Abierto y dejaron ir al virrey porque a ellos les convenía? Mirá, en realidad los Borbones estaban de capa caída, porque en el momento, digamos, del año 10, en el 8 ya había entrado Napoleón, habían caído la Junta de Sevilla, Claro. En el 10 cayó la Junta de Sevilla, que era la última que había justificado a Cisneros. Cayó la Junta de Sevilla, ya estaban de últimas. Y además, lo que pasa, que España, o sea, antes de esto, antes de que Napoleón la invada, eran socias, fue socia de España, socia de Francia, contra los ingleses en la batalla de Trafalgar. Después del año 5 no podían, mirá, se quedaron sin armada y sin nada, o sea, estaban prácticamente solos, sueltos, se bancaron las invasiones inglesas, la pedalearon como pudieron, porque en la primera invasión terminaron aceptando lo que les decía, digamos, el comandante inglés, Bedford. Sí, entonces aceptaron y firmaron un acuerdo de pacificación. Saavedra firmó, creo que Castelli también. French y Beruti, mataste de risa, pero ustedes firmados, sí, vamos a quedar. Y mientras tanto, de afuera empezaban a llamar a organizar en el campo, a organizar los ejércitos y a organizar las milicias. Porque una de las cosas que tiene el Cabildo es que todo vecino de Cabildo, ¿sí?, era aquel que tenía solar poblado, casa en un Cabildo, no era el rico, los ricos. Eso Hay que tener tu propiedad, sí, digamos. tener tu propiedad. Y entonces, me acuerdo una vez, siempre cuento, cuando un colega recién graduado estaba estudiando eso y le dice, bien, acá en un congreso en Tandil, le dice a Garabaglia y a Gelman, no sé, me dicen ustedes, yo encontré vecinos de Buenos Aires, tantos libertos y tantos caciques indígenas, ¿y eso cómo puede ser? Se empezaron a reír, ¿sí? Tenían propiedad. Claro, hombre libre. Claro. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés ahí, o sea, en ese momento, ese Cabildo abierto, es porque hay una ya desesperación que no sabían cómo hacer. Iban y le decían al virrey que se vaya, ¿sí?, unos días antes del Cabildo. Y que no, el rey Cisneros no. Y uno de los que fue Martín Rodríguez con Castelli. Martín Rodríguez se enojó y le dijo, mire, tiene un pocos minutos, decídase, ¿viste? Bueno, después el Cabildo trataba de negociar Saavedra, ¿viste? Trataba de decir, a ver si podemos negociar. Y bueno, y finalmente ahí estaban, ¿viste? Que sí, que no, que sí. Y entonces aprietan y largan Cabildo Abierto. Y entonces invitan unos 460 y pico, qué sé yo, y van 200 de eso. Y ahí hablan y votan. Votan por mayoría, fue la mayoría, la salida del virrey Cisneros. Y muy pocos para bancárselo y darle otro puesto. Pero eso implicaba, digamos, una tensión interna, ¿no? Ese cabildo, además estaban los chisperos afuera, los de French y Beruti, ¿viste? Ahora, los infernales. Te voy a hacer una parte. Sí. Porque yo siempre digo, y pasan las generaciones, ¿no? A los chicos en la escuela primaria, que es cuando más se estudia Sí. la Revolución de Mayo, se les miente con French y Beruti. Hay una mentira. Primero, no repartían ningún tipo de cinta, y si las cintas que repartían eran de un color. French y Beruti eran los muchachos armados que estaban afuera, al servicio de Belgrano. Vamos a decir las cosas, me parece que en la historia hay que decir como son, porque Belgrano tenía también su genio y cómo iba para adelante. No, sí, no, pero el 24, el día 24 se enojó feo. El 24 de mayo, cuando estaba la junta, que finalmente negociaron y qué sé yo, y armaron una junta de 5, el presidente era el Cisneros, se enojó feo Belgrano. Se enojó feo.
dan un relato, pero yo me imagino, viste, que por poco les revoleaba las cosas por la cabeza. Sí, Sí, con los chusperos. sí, con los Tenía las chisperos. chisperos también, Sí, ¿no? porque además ahí había varios, o sea, no A ver, era, chispero era porque el arma que llevaban todos sacaba chispa. sacaba chispa. Sí, y también le decían los infernales, porque ya, viste, te la daban, no era fácil. Estos sujetos no eran O sea, fáciles. no repartían escarapelita. No, y además, ¿qué pasaba? Detrás de todo esto también estaban los muchachos de Belgrano, digamos, y los de Álzaga. Claro. Y los de Álzaga, que ya le habían hecho la sonada del 1 de enero. Pero los de Álzaga, ¿qué cuidaban? Su negocio. Sí, no, pero además cuidaban la tradición, porque ¿qué pasa? Claro. Los de Álzaga era, cuando le dicen, bueno, eran los que negociaban con el puerto de Cádiz y no querían negociar con los ingleses. Y entonces desde Cádiz compraban alguna cosa y la traían para acá. Y eran varios que estaban con Álzaga, varios. Eran esos, ¿viste? Pero eran comerciantes, ¿no? Eran comerciantes, Claro. y en realidad mucho. El padre de Belgrano era uno de los más Sí, grandes sí, comerciantes sí, de Buenos sí, Aires. sí, sí. Que cuando le hicieron, se lo sacaron a Liniers, porque cuando Napoleón le invade España, no querían un francés de virrey. Fueron los que intentaron sacarlo a Liniers. Y terminaron todos presos en Carmen de Patagones, y después Cisneros, digamos, los hace volver. Y los hace volver el lío, ¿no? El gobernador militar de Montevideo. Entonces, acá lo que vos tenés en esta idas y venidas, es qué hacemos con esto que tenemos en la mano. Y entonces acá lo interesante es que se va a producir un movimiento de resolución política, y tenés los hijos de esta élite de comerciantes o de lo que fuese hijos, un Belgrano, un Castelli, un Moreno, gente, qué sé yo, Pasos, gente que estudiaba en las universidades. Entonces vos tenés los que estudiaron en Chuquisaca, como Castelli, por ejemplo, y algunos hermanos de Belgrano también estudiaban allá en Chuquisaca, un Pasos que estudió en Córdoba, Belgrano que estudió en España, ¿sí? Bueno, y se graduó allá de doctor en leyes, y después hizo las prácticas jurídicas, porque de acuerdo a cómo era el plan de estudio en aquella época, vos primero te recibías de doctor en leyes y eras abogado si hacías las prácticas. Si no habías hecho las prácticas, no te podían ser yo de abogado. Bueno, entonces, y tenían una idea un poco más clara. Yo creo que hay algo que todavía los historiadores no han estudiado, pero es una cosa así como que se olfatea, ¿sí? Que venían tiempos de dejar los viejos imperios y dar independencia. ¿Bajo qué forma? Yo creo que esa forma que se podía debatir en la península ibérica, ¿sí? Portugueses y españoles debatir eso, lo logra Portugal. Vos fíjate que Portugal tuvo unos líos acá adentro de intentos, digamos, de levantarse para lograr la independencia. Le dijo, muchachos, la independencia acá está, tienen un imperio, o sea, deja a su hijo, ¿sí? Sí, La Carlota, Brasil, claro. sí, la Carlota Joaquina y su marido se van y deja el imperio, entonces la forma imperial. Y si vos los mirás bien, decís, mirá esto. ¿Y qué proponía San Martín cuando se fue a Perú? Una cosa medio parecida. Sí, el problema era complicado, ¿viste? Era complicado porque en la zona de cabildos había que arreglar muchas cosas. Entonces vos no sabés, y Belgrano fue carlotista mucho tiempo, es decir, si acá había lío, Carlota Joaquina hacerse cargo, pero venía el problema que podíamos terminar todos perteneciendo al imperio de Brasil. ¿No? Entonces después ya en el año 16, con el Congreso de Tucumán, Belgrano apuesta por un inca, o sea, también puede ser un rey inca. Pero de hecho, o sea, ¿cómo organizar esto? ¿Cómo lo que tenían que reemplazar no era en la cabeza de ellos la soberanía del pueblo que estaba en los cabildos, sino la soberanía del rey, que era la que estaba por encima? Esa soberanía del rey era la que traía los problemas. ¿Cómo reemplazar eso por un Estado nuevo? ¿Qué forma darle a ese Estado nuevo? ¿Sí? Entonces, ahí ese era el tema. De todos modos, aquí se logra
la base de los cabildos, ¿sí? Que se comunicaban, porque en el virreinato y antes del virreinato se comunicaban, esa base de los cabildos es la que va a generar los cuerpos de ejército. Los cuerpos de ejército que ya los habían arreglado y estaban fuertes, digamos, esas milicias y cuerpos más oficiales de ejército con las invasiones inglesas. Y terminando las invasiones, quedan formados. Entonces, y ahí empieza a armarse esta base antigua a partir de los cuerpos de ejército, donde muchos que, como en todos los pueblos, vos tenés problemas, ahora tenés que estar juntos y tenés que pelear juntos, ¿sí? Y muchas veces, como dice Tullio Perindongui, alguien que era señor, señor en su espacio, tiene que aceptar el mando militar de alguien que es un poco menos en la jerarquía social, pero sabe más militarmente. Claro. Entonces, esto, vos fijate cómo funciona inmediatamente la Junta, ¿sí? Después que se llama la Junta del 25, después de los líos del 24, que ya es cuando se calentó Belgrano, manda, digamos, la revolución, inicia la guerra, y entonces sale, no nace y termina en Buenos Aires, para el Paraguay, para el Alto Perú, para Cuyo y para Chile, ¿sí? No. Entonces, para Montevideo, para Montevideo iban y venían. Por ejemplo, cuando estaban los ingleses y le hicieron firmar el acuerdo y firmó Saavedra y los otros, Belgrano se tomó el piróscafo y se fue para Montevideo para no firmar, ¿sí? Se fue. Después iban y venían y había lío constante. O sea, por lo que estás comentando, estoy entendiendo algo, mirá, tantos años después que me lo explicaron. Porque yo siempre me preguntaba por qué presidía la Junta Saavedra, porque era militar. Sí, pero además de porque él siempre estuvo vinculado al cabildo y tenía familia de cabildantes, padres, tíos, abuelos. Toda una trayectoria, abuelos. Él había nacido allá en el norte, en Potosí. Claro, en Potosí. Bueno, y además tenía expansión en Potosí y después en el lado chileno. Yo andando el tiempo cuando me estaba haciendo investigación, y un día me encuentro, no lo sabía, lo vi por los documentos, un militar chileno que fue el que lo sacó a Orly Antoine de Tounao, aquel que quería levantar, el francés que quería levantar a todos los indios mapuche y generar un imperio, un reino, y entonces un militar chileno que se llamaba Cornelio Saavedra Rodríguez, yo empecé a buscarlo, que era nieto de don Cornelio Saavedra, fue el que lo agarró y lo zampó al manicomio, ¿viste? Al francés. Ahora, siempre la historia de la primera junta estuvo plasmada, digamos, por dos conceptos o tres conceptos que parecerían ser que en la República Argentina después fueron quedando los antagonismos, ¿no? Se fueron creando otros, pero fueron quedando... ¿Saavedra y Moreno eran muy antagónicos? Mirá, eran dos proyectos, yo creo más circo, si vos me decís en la interpretación política, más circo que otra cosa, ¿sí? Eran, digamos, como para conformar un espacio, ¿sí? No eran tan antagónicos, bueno, está la Sonada, que en realidad es más contra los morenistas que contra Moreno. El tema es, si acá le aplicábamos el jacobinismo de la Revolución Francesa o continuábamos por donde estábamos. Y en realidad se continúa cuando se va hacia el interior y se llaman los representantes del interior, se continúa por el camino de la tradición, ¿no? de la soberanía de los cabildos. De hecho, contra Buenos Aires hubo una reacción que la maniobran en Córdoba. ¿Y quién la maniobró en Córdoba? Y la maniobran porque en Córdoba habían asentado como es la intendencia, ¿sí? Y allá había ido Liniers. O Sobremonte fue intendente de Córdoba del Tucumán, por eso cuando acá vino las invasiones inglesas se rajó para allá, porque tenía amigotes. Con la plata. Claro, entonces además debemos entender cómo era el interior, porque Buenos Aires dice, bueno, comerciaban, sí, comerciantes, sí, había. ¿Cómo era el interior y dónde comerciaban? Y entonces esto era línea directa hacia Potosí, ¿sí? Hacia el sistema de la plata de Potosí. Una de las cosas que también se olvidan mucho es que en el sistema de la minería de Potosí y en el norte, en México, pasaba lo mismo. Esto, lo que se sacaba, se pasaba al lingote. Un quinto iba para el rey.
los otros 4/5 se amonedaban y circulaban las monedas de plata por dentro del imperio. Entonces, había productos que iban a Potosí, se pagaban en plata, y ahí se lograban las monedas para después poder comprar otras cosas. Entonces vos tenés, o sea, en Córdoba tenés una situación muy interesante. Es una ciudad que se arma en la alianza con los comechingones, de arrancada nomás, y están los fundadores, y después en el siglo XVIII avanzado hay una inmigración de vascos, que son familias nuevas, pero eso es un asunto de los cordobeses. Es más, por ahí algunos, viste, Belgrano u otros lograban, bueno, a ver si podían firmar un acuerdo de cabildo a cabildo, lo mismo con Paraguay, si se podía firmar un acuerdo. Después vos tenías en Salta otro tipo de formación social, viste, eran todos diferentes, que eran como señores, parecían señores feudales, territorio, mando, bueno, Salta, salteños. Es decir, apareció Güemes, pero sí, no, gracias a Güemes. Bueno, por eso. Si no hubiera sido complicadísimo. No, Tucumán, porque pensaba otra cosa, sí, Salta. Tucumán eran comerciantes, claro. Y era todo el nudo de comercio con Potosí. Esto era la trama, ¿sí? Se manejaba a partir de esto. Todo, cuando se crea el virreinato, entonces Potosí abastece económicamente al virreinato. Cuando se corta, ¿sí? Se corta Potosí en medio de la guerra de independencia, por más que acá mandaran ejército y allá aparecieron varios, ¿no? O sea, una vez fue Belgrano, fue San Martín, fue Castelli, fue cuando Castelli decretó la libertad de no se pagaba tributo y los indios le dijeron, no, seguimos pagando tributo, que es la forma de que nos reconozcan nuestra tierra. Bueno, Moreno armó otro tanto, porque además habían estudiado. Castelli estudió allá en Chuquisaca, y a Castelli, por ejemplo, dicen que cuando él se quedaba sin un mango, los comerciantes de Chuquisaca le daban para poder pagar la universidad y sostenerse. ¿Por qué? Porque eran socios de don Belgrano, Domingo Belgrano Peri, a nivel comercial. Mirad el giro económico del padre de Belgrano. Después acá, el padrastro de Castelli le pagaba a Belgrano, pero el arreglo era entre Belgrano y aquello, y se lo sostenían a Castelli. Y allá Castelli, viste, pensaba, decía, viste, él y Monteagudo, a mí siempre me da risa, ¿no? Porque él sí adopta, digamos, todo el pensamiento de la Ilustración europea, ¿no? Y entonces lo quiere meter ahí, medio difícil. Y los que sí logran la movilización de abajo, y aquí se forma un modelo de sociedad que está en este tiempo y seguirá después, porque esto desata una guerra civil. La revolución desata la guerra civil, y una guerra civil donde intervienen todos. No estamos acostumbrados a mirar América, y menos los territorios de lo que fue después Argentina, como una unidad política en conflicto, ¿sí? Unos más poder, otros más poder, no alianza, se pelean, se arreglan, se amigan. Bueno, eso no se lo puede ver, porque hemos hecho una sociedad dual, ¿sí? Indios y blancos, negros y blancos. Cuando te dicen que en las guerras de la independencia había personas negras, sí. Esclavos. No eran esclavos los que fueron. ¿Por qué? Ahora te digo por qué. ¿Quién era el imbécil que iba a poner plata a comprar un esclavo y lo iban a poner para que lo maten? O sea, ¿quién eran negros los que fueron? Muchos. Libertos. Claro. Es cierto que había tráfico de esclavos, sí, y el padre Belgrano traficaba esclavos, entre otras cosas. Bueno, ¿y para dónde iban? Porque Buenos Aires no tenía una economía de plantación. No era ni Brasil, ni Venezuela, ni el sur de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, vos los tenías de empleados domésticos o empleados del campo. Bueno, ¿dónde iban? A Potosí. Entonces, ponele, un esclavo valía, te digo un número cualquiera, 100 pesos en Buenos Aires, o 200, y en Potosí valía 1000. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿y por qué estaba tan lleno de negros Buenos Aires? Esto no lo tienen en cuenta, ¿viste? Eso no. Se rajaban, se escapaban de las plantaciones del sur de Brasil y se venían para acá. Acá era Liberto. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta movilización, la guerra trae la revolución trae la guerra,
Y estos ejércitos de milicianos y de formaciones más o menos profesionales empiezan a ser una opción, ¿sí? Porque además aparece la soldada. O sea, esto significa que tenés un salario, o sea, algo, una especie de salario. Entonces, aquí lo que va a generar la independencia la figuran los soldados y la forma militar, los abogados, ¿sí? Que le dan esta forma, y la tercera pata del modelo que la van a luchar ahí, después la van a ir poniendo, que es la escuela, la formación intelectual. Entonces, ¿sí? Aquí nace un modelo de sociedad. Yo cuando daba clases se lo explicaba a mis alumnos, ahora tendría que ser un seminario para explicarlo porque no te lo entienden. ¿De qué año estaríamos hablando de ese inicio? Ese inicio... ¿Inmediatamente después de 1810? Sí, sí, sí. Eso es una tradición que viene medieval, que se plasma en los conflictos del fin del Imperio Español, la crisis de España, la invasión francesa, la invasión inglesa, acá las dos invasiones, todo el conflicto de qué hacemos, y ahora qué hacemos, ¿gobernamos o no gobernamos? ¿Quién gobierna? Ese acuerdo es un arreglo entre abogados, ¿sí? Estos abogados que conocen algo que es la tradición jurídica. El pacto de sujeción no es de obediencia al rey. ¿Por qué se habla, y se habló en el Cabildo del 22, retroversión de la soberanía? ¿Sí? ¿En qué lugar, en otro lado que no fuera? Mira, eso pasó en España. La fórmula, vayan, lean, estudien, que es largo. Reverencio, pero no cumplo. O se acata, pero no se cumple. El rey ponía una ley y le decía, acato, pero no se cumple. Porque ¿quién tiene la soberanía? ¿Quién tiene la soberanía? Esa forma, ¿sí? Acato, pero no se cumple. Muy bien. Entonces, tenemos ahí un modelo armado sobre esta unión militar, ¿sí? Que por supuesto creó guerras y conflictos, y en la cual participaron no solo personas de piel negra, indígenas, ¿sí? Criollos de distinto y mestizos de lo que venga, participa en esta unidad militar. Entonces, esta unidad militar va creando, a partir de estas milicias y estos ejércitos que van, que vienen, la idea de territorio unificado. Y los abogados que saben, o sea, tienen Salamanca. España conquistó América con Salamanca en la mano, y la independencia se hace con Salamanca en la mano, ¿ves? Y crean un modelo hacia la construcción del Estado de una forma, de otra forma. Después le meten el verso de unitarios y federales, que era una pelea interna, que era otra cosa, todo lo que sea. Pero, por ejemplo, el Cabildo de Jujuy fue el primero que le va a decir a la Junta Grande: nos hemos declarado República Libre de Jujuy y queremos ser unitarios con ustedes. Le manda a Buenos Aires. Mendoza, al poco tiempo, lo mismo. ¿Sí? ¿Qué tal? Unitario era, queremos mantener el espacio que había sido el virreinato. ¿Viste? Eso queremos mantener. Queremos mantener eso. No querían perder territorio. No, porque además querían estar ahí donde habían estado, en unas gobernaciones, después en el virreinato. Y querían estar ahí. ¿Sí? Bueno, fue así. Teníamos después, ya he hablado en otras veces que vine, del asunto litoral, del problema del litoral, ¿viste? Que gracias a Juan Manuel de Rosa, que los tuvo así, son las provincias que quedan en el territorio argentino, y después Mitre. Pero si no, ¿viste? Estarían formando parte primero del Imperio Brasilero y ahora de Brasil. Entonces, esa forma donde la ley, el respeto a la ley, la tradición legal y esta relación militar territorial, y fue adquiriendo sentido de... se fueron conjugando. Claro. Y después se suma la escuela con toda la fuerza de la escuela, y ese es el modelo que nos llega cuando hasta no hace tantos años, 40 años. Ese modelo lo vemos en Malvinas. Escúchame, los soldados de Malvinas, ¿qué son? Igual que esto. Si vos mirás eso, lo vemos en Malvinas, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Los ingleses, y se asustaron
asustaron. Mirá lo que tenían, se asustaron. Esto se asustó. Se asustaron. Eso seguía. Y ahí viene la destrucción de dos caminos. Y los últimos abogados formados, eso sí, lo conozco de papeles, los últimos abogados formados en aquella tradición ya no están más, o si alguno queda muy viejito, fueron los que juzgaron a las juntas, los últimos. Después todo desapareció, cambiamos una sociedad, hicimos una sociedad pacifista, perdida, lo que será, te pueden matar, te pueden pisar, te pueden dejarte en territorio, y bueno, son fatalistas, es así. O sea, no lo escuchaban, al Papa decía Ganleo, no saben lo que es. Aquellos sí sabían. Porque ese modelo asentado en estos tres pilares, la relación del pueblo y su ejército primero, su ejército, porque la Marina siempre fue medio rara arreglada con los ingleses, su ejército, esa relación la fueron quebrando con plata en los golpes de Estado los bancaban, venían bancados del exterior, de Estados Unidos, de Inglaterra, bancados del exterior para que hicieran lo que hicieron en el siglo XX, lo que hicieron, y separarlos del pueblo, y ese susto del soldado argentino, la última, yo creo que se asustaron los ingleses, y se asustó el mundo de ver esos soldados, los soldados que tuvimos, cómo pensaban el territorio, cómo pensaban la lucha, y eso es igual. Y ahí se termina el modelo. Por eso hoy es difícil comprenderlo. Porque antes te invadían y vos decías, no, vos no me vas a invadir, yo no te voy a obedecer y de acá te vas. ¿Sí? ¿Y cómo te vas? Te meto al combate, te meto lucha, te echo de esa manera. Bueno, entonces hoy es muy difícil y sobre todo en los chicos jóvenes. Hay viejos que se hacen los... no sé, hindúes, está bien, andase pero ¿sabes qué? No, pero hay otros que piensan lo que estás diciendo, ¿Viste? Pero los pibes no saben, entonces imagínate, entre la vida virtual y la forma claro, bueno, y tiene que pasar, pero es un modelo de construcción, de territorio, sentido territorial, sentido político. ¿De quién es Argentina? De los argentinos. ¿Sí? Pero tenés que ir generando, incluso a nivel de los intelectuales, problemas. Cuando están indios y blancos, pueblos originarios, negros y esto. Andá a analizar cómo era la realidad. Andá a analizar, ¿sí? Porque vi muchos caciques en los documentos que plantaban la bandera argentina. ¿Y sabes qué? Y sabían negociar, eran unos diplomáticos. Yo los quisiera tener de diplomáticos aquellos. Que resuciten aquellos caciques diplomáticos. Los tradicionales caciques. Diplomáticos y no sabés cómo. Y ellos también participaban, porque formaban parte. Y había otra cosa más en ese tiempo. Vos tenías los ejércitos de línea y tenías las milicias. Y había un derecho así medio antiguo también, de origen medieval. Un varón puesto con su hueste te disputaba la política porque te la disputaba militarmente. ¿Sí? Los caciques, los caudillos son iguales. Son iguales. ¿Sí? Y vos podías tener un caudillo del color de la piel de no se sabe, tenías caciques y tenías estos jefes militares. ¿Y había que acordar? Tana, para ir finalizando, te pregunto, si vos con todo lo que has estudiado, todo lo que has visto, y comento que estamos hablando con María Argeri, doctora en historia, si tuvieras que elegir un personaje de esa revolución de mayo de 1810, ¿a quién elegirías? ¿Quién fue realmente el personaje de esa revolución? Yo creo, mira, que los que integraron la Junta, sumalos a todos, porque todos eran un pedacito de lo que pasaba en Buenos Aires. Todos eran, entonces vos tenías ahí, eran un pedacito todo. El grupo belgraniano, el grupo lo que Moreno había arreglado con Álzaga y Saavedra. ¿Sí? Entonces Saavedra jugaba de moderado, de lo más tradicional, dentro del cabildo de lo más tradicional. Moreno
Más revoltoso, digamos. más revoltoso, Belgrano apostaba, digamos, por una modificación, digamos, Belgrano apostaba por el desarrollo interno de la economía, ¿sí? O sea, la agricultura, la industria, etcétera, el desarrollo interno de la economía, la educación, etcétera, etcétera. Belgrano, yo lo he leído Sí. mucho, ¿no? Era un estadista. Sí, era, entonces, vos fijate que él, o sea, va a Paraguay, va él allá, va al Alto Perú, andaba por Uruguay, andaba por todos lados, ¿no? Entonces era realmente un estadista, y tenía una formación, fíjate que era uno de los pocos hombres que se le permitió entrar a ver los documentos del Vaticano, el Papa, porque sus notas, su conducta y demás, como estudiante en España, ameritaban. No solo le permitió leer los libros que España había prohibido, que eran los iluministas, sino que podía entrar a los archivos del Vaticano. Podía entrar sobre los archivos del Vaticano. O sea, era un personaje muy interesante. Belgrano era muy interesante, ¿viste? Pero si yo lo admiro mucho, vos decís, Belgrano, sí, fantástico. Además se bancó los juicios de residencia, porque ¿qué te pasaban a la antigua? Después, habías perdido una batalla en Paraguay, te hacían un juicio de residencia. Por Vilcapugio de Ayomuma le hicieron un juicio de residencia, ¿sí? Y después tenés que demostrar que no negociaste, que la perdiste. Claro, la batalla. Que la batalla. Bueno, entonces, fíjate lo que eran esas tradiciones. Pero los otros... O sea, tenías que demostrar en esa época, ante una batalla y no te fue bien en la batalla, tenías que demostrar que no te entregaste, va una palabra. Sí. Porque siempre alguien, si no era el cabildo, te pedía el juicio de residencia. Bueno, entonces, estamos... yo lo admiro Belgrano, pero los otros, cuando vos los ves, también laburaron, ¿viste? Uno que laburó en silencio, que no era de origen del más alto en la ciudad, era Pasos, ¿sí? Paso, pero Paso era el típico abogado, bueno, fue también congresal en Tucumán, fue el tipo que redactaba las leyes, ¿sí? Que redactaba la Asamblea del 13, que estuvo en los triunviratos, que siempre estaba, ¿viste? Redactando cosas, ¿no? Y hizo todo ese trabajo silencioso, de laburo intelectual silencioso, ¿sí? Bueno, después estaban, bueno, los que movilizaban los ejércitos de los extranjeros, como Mateo, que era, y Larrea, que eran catalanes, ¿viste? Entonces, siempre, ¿viste? Siempre tenemos un poco de tutti ahí, ¿no? Todos yo creo que los que formaron la Junta fue, si vos los analizás uno por uno, o sea que esto lo puede hacer una profesora cualquiera con sus chicos, analizarlos uno por uno, tienen todo un poco los fragmentos políticos, no fragmentos porque está destruido, sino una representación y una legitimidad en distintos niveles de esa sociedad porteña y de lo que era la sociedad del virreinato. No había uno que es... A ver... Acá mando yo. Sí, eso no estaba. No, porque Ni Saavedra con el poder militar. No. Lo que quisieron acá mando yo fue el virrey, cuando el virrey, antes de que lo echaran de un boleo, llamó a los jefes militares a ver si lo bancaban. Y los jefes militares, Saavedra dijo, no podemos, no se puede. No, los virreyes eran los que querían eso. No, estos no. No. Además es centrado en mirá, es una mezcla, porque toda época tiene su discurso. Los discursos del iluminismo, de la Revolución Francesa, y la tradición medieval que vivía en América a través de la monarquía hispana, lo que lleva a que no hayamos perdido mucho territorio. Porque, por otro lado, perdimos Bolivia, ¿sí? Pero vos fíjate, ahí hay una cosa que tampoco la saben mirar en algunos aspectos. ¿Por qué? La pregunta es ¿y por qué el límite quedó en Jujuy? Yo tengo una hipótesis, no fui a revisar los archivos, pero, ¿viste? San Martín fue cuando, o sea, Güemes se pelea con Rondó, se pelea con Martín Rodríguez, todo. San Martín lo banca, porque dice, sabe lo que está haciendo, conoce el territorio, sabe cómo estaba esa oligarquía salteña de acá y de allá, sabe lo que está haciendo. Pero, ¿qué pasaba? El límite quedó en Jujuy.
Y ahí es muy interesante ver tradiciones que duran siglos y milenios. Los diaguitas, por ejemplo, en todos los valles calchaquíes no se los bancaron a los incas y lucharon contra ellos siempre. Y cuando España se asocia en la conquista del Perú, se asocia con los sectores altos del Incario, se asocia los diaguitas en contra de los españoles, pero por esa sociedad. Entonces yo no sé si los diaguitas querían terminar todos juntos, ¿sí? Claro, con los que estaban más al norte. No sé, tengo, digamos, mis serias dudas. Y además, muy rápidamente, cuando se corta el tema Potosí, Buenos Aires vive, o sea, los virreyes ya liberan el comercio, ¿sí? Uno que hace Cisneros dejan comerciar con Inglaterra, ¿viste? Y creo que fue Arredondo, dejó de entrar comercio esclavo. Esto gira y regira en el norte, y entonces las cosas que entraban por Buenos Aires y ahora para Potosí entran por Valparaíso. Claro. Y se la siempre te la vas a ingeniar y además vas a lograr determinada independencia, pero el resto siguió en este comercio con Buenos Aires como puerto, ¿sí? Hasta la gran pelea de querer abrir los ríos, porque sí, te abrieron el puerto de Buenos Aires, pero por los ríos no se podía circular, ¿sí? Entonces venía uno de los despelotes con Santa Fe, es por eso, ¿viste? Ay, perdón. No, está bien, está bien. Pero fue con Santa Fe por eso, porque por Santa Fe salía lo que era de Potosí robado por Rosario. Robado, no era el contrabando que se hacía en Buenos Aires. En Buenos Aires se hacía contrabando, decía yo no puedo comerciar con los ingleses, comercio lo mismo. Estaban contrabandeando. En Rosario era otra cosa. En Rosario era otro asunto. Otro asunto. Tana, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Artículo 14, en este ciclo 25. Bueno, como siempre, ¿no? Aprendemos muchísimo y la gente espero que también. Cosas que no conocemos, como que la conoces vos porque has estudiado. María Argeri, doctora en Historia, para todos, la Tana Argeri. Tana, muchísimas gracias. Estuvimos en vivo, en directo aquí por nuestro Facebook, pero también estamos con FM Líder, la 93.9, los miércoles y viernes de 15 a 16 horas. Gracias, Tana. Gracias a vos, Quique.